Invitamos al podio al doctor Pablo Dávila, quien es ingeniero en finanzas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un magíster en Seguridad y Desarrollo con mención en Gestión Pública y Gerencia Empresarial, otro masterado y PhD en Planificación y Proyectos de Desarrollo Social y Gestión Sostenible. Actualmente se desempeña como profesor en la materia de Auditoría Administrativa y de Gestión en la Facultad de Administración y Auditoría de la Universidad Central del Ecuador. En esta tarde nos va a presentar el tema Viabilidad socioeconómica de la política pública enfocada en la economía popular y solidaria y su efecto en el lavado de activos. Por favor, doctor, si nos acompaña, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Antes de nada quisiera felicitar esta iniciativa para, a través de la Dirección de Escuela y a través de la Superintendencia de Control de Mercados y también a través de la Dirección de Estudiantes. Dentro de la academia es importante el diálogo, el debate, y estos son los momentos propicios para que. En ese sentido, entonces, mi temática va enfocada directamente a dos situaciones: al tema de la viabilidad como el éxito o el fracaso que pueda tener un determinado proyecto o una política como tal, a la parte socioeconómica que tiene relación con la política emitida por las autoridades y por todo el engranaje del Estado, y algo muy actual que es la economía popular y solidaria. En ese sentido, entonces, le he compaginado esta investigación con el efecto y el lavado de activos. Esto es el sumario que vamos a tratar esta hora de disertación. Vamos a partir de una introducción a través de conocer el marco legal e institucional, cómo se mueve directamente la temática de economía popular y solidaria, y precisamente en la provincia de Pichincha. ¿Por qué Pichincha? Porque es una de las provincias que mantiene un alto número de cooperativismo y asociatividad, que ya lo veremos más adelante. Eso en una primera instancia. En una segunda instancia vamos a ver el análisis del microcrédito como tal dentro de la temática de EPS, que es Economía Popular y Solidaria. Vamos a considerar el tema de aspectos de prevención del lavado de activos, la identificación del delito como tal, a través de cómo se da esto y cuáles serían los efectos dentro de las cooperativas y bancos comunales. Las estadísticas nos indican un parecer, pero la realidad es otra. En ese sentido, entonces, finalmente voy a hablar de los desafíos a futuro que tenemos con la nueva programación del gobierno como tal, y en eso se va a enfocar la disertación del día de hoy. Bien, la política... una de las políticas económicas es la temática del sistema económico, social y solidario. Está dentro de uno de los grandes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Y prácticamente se empieza analizando la referencia de la política y cómo interviene en los distintos estamentos. En ese sentido, entonces, se toma en cuenta el gran paraguas que es la Constitución, después vienen las leyes, los reglamentos y la institucionalidad como tal. Dentro de la Constitución, el artículo 308 se habla de que el sistema económico del Ecuador es social y solidario. Eso en la Constitución del 98 era un sistema económico social de mercado. Esa es la diferencia con el actual sistema económico. En ese sentido, entonces, en el año 2012, se promueve la Ley de Economía Social y Solidaria y su reglamentación en el año 2013. Y obviamente, ¿cuáles son los puntales de esta ley? La ley permite la organización económica, pero la organización económica, ¿en qué sentido? En
en comunidades, en asociaciones y en cooperativas. En tal sentido que este conjunto de cooperativas y el cooperativismo pasa desde el manejo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, pasa a la nueva institución que se llama la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces este es el ente de control que va a vigilar, va a regular y va a controlar a todas estas asociaciones, a todas estas organizaciones como tal. Otra parte de la ley está enfocada ¿en qué? Está enfocada directamente en la promoción y capacitación. Eso es a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Y la última instancia es la financiación. Entonces tenemos el control, tenemos la promoción, la capacitación y nos falta la parte del financiamiento. Entonces, todo lo que es manejo de finanzas solidarias y es promovida por el Consejo Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONACYF. Estos tres entes están directamente relacionados dentro de la temática de la ley. Entonces, así comienza a funcionar. Esto como un sentido de aproximación a la ley como tal. Pero también existen otras instituciones que promueven. ¿Cuáles son estas? El Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Productividad y todas las instancias que permiten que el accionar de la política pública comience a enfocarse, comience a institucionalizarse y comience a promover la ley y las acciones que tiene la economía popular y solidaria como tal. En tal sentido, también el Servicio de Rentas Internas tiene el componente denominado RICE, que es el régimen simplificado ecuatoriano, que permite adecuar a este tipo de organizaciones a que paguen adecuadamente sus impuestos, siempre y cuando sean dedicadas a ciertas actividades. Otra institución que también propende a beneficiar este tipo de organizaciones es el Sistema Nacional de Compras Públicas, ¿sí? Entonces, a través del portal de compras públicas se maneja también este tipo de las ferias inclusivas y todos los productos que pueden promocionar y producir estas organizaciones dentro de este tipo de economía como tal. Entonces, si hacemos esa aproximación, vamos a ver cuál sería directamente los efectos. Otras instituciones que también impulsan este tipo de economía son los gobiernos locales, los gobiernos seccionales. Entonces, partiendo de la parte urbana, la Alcaldía de Quito tiene la Agencia Económica de Promoción al Desarrollo, que es CONQUITO, que propende a impulsar este tipo de iniciativas y promover al emprendimiento, a tal punto que en diferentes centros comerciales de Quito se promocionan este tipo de productos de estos emprendedores de este tipo de economía. Otros actores importantes también son el gobierno provincial de Pichincha y a través de las juntas parroquiales. Ellos promueven las finanzas solidarias, comunitarias, en la parte rural, el fomento agrícola, el fomento pecuario, el emprender solidario, el turismo local, el comercio, todos apuntando ¿a qué? Al comercio solidario y al consumo responsable como tal. Pero llamaba la atención dentro de esta temática la parte de finanzas solidarias. Dentro de las comunidades, alrededor de todos los 8 cantones de Quito, se manejan ciertas cajas comunales y se manejan las finanzas solidarias. Entonces, ya vamos a ver un efecto de esto, porque todo apunta ¿a qué? Al tema de estudio y al tema de análisis en cuestión. Porque si ustedes me dicen que no
si es que el tema solamente es productivo y el tema solamente es de cooperativismo, nos vamos a dar cuenta de que por el efecto de la ley se produce un cierto sentido de células de lavados de activo como tal, y que ya lo vamos a evidenciar. Bien, en esta segunda parte vamos a aproximar la temática del análisis del microcrédito como tal. Ustedes pueden observar ahí tanto activos como cartera. Si hablamos solamente de la economía popular y solidaria, ya se lo divide en 5 segmentos. Dentro del segmento 5, que es de 100,000 a $1 millón, están enfocados un gran número de organizaciones, un gran número de asociaciones, pero que no son no son sujetos de crédito como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces se agrupan entre 5 personas, se forman asociaciones o se forman, se organizan las comunidades, pero el acceso a créditos es muy limitado. Aquí le he hecho una comparación entre la cartera bruta. Si nos fijamos en la temática de la banca privada, y que maneja cerca de 22,000 millones de dólares, y lo comparamos con la cartera bruta de la economía popular y solidaria, vemos que ya en estos 4 años de funcionamiento ya tiene un alcance significativo, es decir, va a superar o va a alcanzar o a sobrepasar la cartera bruta de créditos que maneja el sistema financiero privado. En ese sentido, entonces, del sector del segmento 4 es el 90% de los créditos. Esa es la clasificación que ha dado la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En este cuadro podemos observar 2 cosas: las asociaciones no financieras en la parte de Pichincha, y vemos que desde el 2013 al 2015 de cerca de 6,000 aumentan a cerca de 9,000. Entonces, están bien organizados. Es decir, la promulgación de la ley ha tenido su efecto y es válido, ¿sí? No obstante, podemos observar que en el sector 5, en el segmento 5, el número de organizaciones son 513, que esto representa el 60.5% de todas las organizaciones en Pichincha, con un número de afiliados de 323,000 del gran total, que es 5 millones, y podemos ver que el acceso a crédito en este sector es de 65 millones, es decir, el CONACYT y todas las entidades financieras han aportado directamente con este sector. Entonces es beneficioso. ¿Por qué? Porque hay acceso al crédito, ¿sí? En ese sentido, entonces, otro factor importante es la tasa de interés. La tendencia de tasa de interés de este sector oscila entre el 24 y el 26% en promedio estos últimos 5 años. El gobierno provincial de Pichincha, con el impulso que ha hecho, porque ellos tienen una dirección de economía popular y solidaria, han tomado en consideración para todo el manejo de esas 70 cajas comunales, que nadie les controla, porque no es que no permiten el control, sino que simplemente esas cajas comunales tienen primeramente una personería jurídica, es manejada, es administrada por los propios dueños, pero me llamaba la atención que en una de las cajas comunales se hacían créditos de entre 5 y 15 mil dólares. Estamos hablando de microcréditos. El microcrédito, ustedes saben que va desde 500 hasta 1,000 dólares a nivel mundial, ¿sí? Aquí prácticamente se hacen créditos de hasta 15,000 dólares. ¿Por qué es esto? Por la elevada tasa de interés. Aquí he hecho una comparación de créditos con un simulador en donde se toma en consideración un crédito de 20,000 dólares con las tasas permitidas en el mercado, que oscilan entre el 23.62 hasta el 27, y en la última parte
podemos observar una propuesta de microcrédito. Si tomamos en consideración el valor total del crédito, podemos ver que solamente de comisiones de intereses superan los $8,000. En ese sentido, entonces, por ahí es pertinente que se pueda lavar activos. Por ahí es el acceso que permite este tipo de delito como tal. La propuesta de microcrédito al 5% nos da un interés de $1,500 y el crédito de $20,000 obviamente es más reducido. Eso es parte del programa de campaña del actual presidente Lenín Moreno en tratar de reducir y mucho más reducir de lo que él habla actualmente. En la página 33 del programa de gobierno dice textualmente: la empresa social y de economía popular y solidaria. Entonces ya va a haber empresa, ya no solamente va a haber organización como tal. Esta es la situación de la economía popular y solidaria promovido directamente por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, en donde el aporte a los diferentes sistemas son manejados por un conjunto de organizaciones, con un conjunto de cooperativas y en ese sentido están clasificados y distribuidos por áreas. Hay en la parte textil, metalmecánica, manufactura, existen también temas de agroalimentarios y en temas también de temas de pintura, ¿no? Entonces, todas estas asociaciones permiten la funcionalidad de un sistema que hasta hace algunos años era escondido, hace algunos años era opacado, digámoslo así. Inicialmente, cuando se creó la ley, se quiso incluir a todas las personas a través de diferentes mecanismos, pero el único mecanismo evidente es la asociatividad. En ese sentido, si hablamos de esto, también podemos hablar de cuánto es el aporte del portal de compras públicas dentro de la economía nacional. Las compras públicas representan $6,067 millones hasta el año 2016. De eso, 147 millones son promovidos por las ferias inclusivas y todo lo que compra el Estado, ¿para qué? Para beneficiar a la economía popular y solidaria. En ese sentido, entonces, si tomamos en relación los 147 millones y los 6,000 millones que paga el Estado, nos llegan al 2.4%. Ese es un efecto de la ley como tal. Lo lógico sería que el 25% de todo ese engranaje del Estado, de esos recursos que el Estado promueve, se lleven una parte la economía popular y solidaria para que trate de sobresalir como tal. Bien, ¿cuáles son las situaciones de riesgo? En efecto, la organización busca generar empleo agrupando a la gente, asociándolo con el tema de bancos comunales, con el tema de cooperativismo, con el tema de cooperativas como tal. Pero en contrasentido, la eficiencia debería considerar el impulso del sector rural, con proyectos que plantee tanto la empresa privada y la academia. Aquí tiene que ver mucho la parte de creatividad y el tema de innovación social y productiva. Obviamente esto es para impulsar este tipo de sector. Además de eso, las finanzas solidarias se convierten de esta manera de alto riesgo. Para las organizaciones que las promueven, obviamente por una alta tasa de morosidad, y que esto es representativo, y que no hay ningún control en la zona rural. Entonces, si están promoviendo una caja comunal, una caja solidaria, que maneja cerca de $45,000 y no hay ningún control, entonces me puedo desviar por ahí, ¿no? Para el tema de lavado de activos. Y eso no está considerado ni en la ley, ni es parte del control de los estamentos de la superintendencia del ente de control, en este caso
la economía popular y solidaria, en la resolución 011-2014, se habla ya de la temática de lavado de activos. Esta normativa primero identifica los factores de riesgo y los criterios donde se podrían dar este tipo de eventos. Se menciona la debida diligencia como un procedimiento eficaz y oportuno, y se comienza a identificar el delito de lavado de activos en este tipo de organizaciones como tal. Es decir, si la ley sale el 2012 y el 2014 se promueve este tipo de normativa para reglamentar el lavado de activos y todo lo que interviene con la temática de paraísos fiscales, entonces ya se tiene una reglamentación. Esta reglamentación obviamente identifica el delito de lavado de activos como tal. Ya se clasifica en tipos, se establece listas de control y obviamente se identifica el riesgo entre alto, mediano y bajo. Esta normativa tiene alrededor de 10 secciones y disposiciones transitorias, pero las más específicas las he tomado en consideración por temas didácticos. Estos son los informes enviados a la Fiscalía General del Estado. Entonces, si me decían economía popular y solidaria, no se comete ningún delito. Ahí están todos los informes que se han levantado desde el año 2013. ¿Por qué se creó esta normativa? Porque el GAFI, la agencia, en todo caso, que vigila todo el estamento internacional, le solicitó a la superintendencia que ya comience y identifique los controles necesarios, porque sí hay fraude dentro de las cooperativas, sí existe corrupción, sí existe todas estas temáticas de falsificación de documentos, de falsedad de la información. Entonces, si podemos observar aquí, desde el año 2013 hasta el 2015, los informes levantados son de 130 y esos ya están en la parte de la Fiscalía para el debido proceso, las investigaciones del caso y obviamente todo lo que tiene que ver con el tema de lavado de activos. Si vemos del 2013 y el 2014 en el literal 4, que es lavado de activos, podemos identificar claramente que ha habido solo dos, ¿sí? Dos en un año. Uno en un año, 2013 y 2014, es decir, un total de 2. En 2015 ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ya estaba emitida la normativa y obviamente ya se estaba aplicando. Pero eso no quiere decir que no exista lavado de activos dentro de estas organizaciones. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí lo que se ha hecho es, dentro del sector financiero, yo les decía, ¿por qué me enfoco en la provincia de Pichincha? Y Pichincha tiene una de las altas número, digámoslo así, de todos los segmentos, del 1 al 5, tomando en cuenta el segmento 1, que es de hasta $1 millón, y tomando el segmento 1, que es de cerca de 20 a 80 millones de dólares, que manejan este tipo de cooperativas. Entonces, en Pichincha está identificado, en Pichincha, en Tungurahua, existe el mayor número de cooperativas a nivel nacional. Aspectos de prevención de lavado. Quiero partir de qué alertas se debe tomar en cuenta dentro de la parte de lavado de activos. Primeramente, con el tema de empleados, el empleado que te solicita aplazar vacaciones por varios periodos, entonces posiblemente sea uno de los cómplices que permita el lavado de activos, el que comienza a identificar las ciertas actividades que no son propias de su proceso. También hay que ponerle algo de atención. El que se queda horas extendidas sin cargo a remuneración
por ese tiempo de trabajo, también es parte de, hay que ponerle atención, esa es una alerta. Y obviamente el empleado que se compromete directamente a no transparentar la información y a no cumplir con un proceso de control, ese también es uno de los posibles coautores y que hay que ponerle mucha atención. Por otro lado está la temática de los clientes. Los clientes, por ejemplo, que no les gusta que les pidan información cuando están haciendo transacciones financieras. Los clientes que pagan un préstamo adelantadamente, ¿sí? ¿De dónde obtuvo el dinero? No sabemos. Los clientes que no les gusta poner toda la información en las hojas de llenados de los créditos. Recuerden ustedes que para acceder a un crédito tienen que poner todas las especificaciones, dónde vive, dónde trabaja, cuál es su número de teléfono, cuál es su correo electrónico. Muchas veces eso no se da. Y posiblemente el que te oculte información pertinente a tu actividad es un posible, hay que considerar una alerta y hay que tener en consideración a este tipo de clientes. Otros clientes se enfocan en solicitar los créditos, y pagarlos en un plazo muy corto, ¿no? Simplemente, o sea, llama la atención. Clientes que retiran cantidades de dinero en el sistema financiero nacional en distintas instituciones o cooperativas, llama también la atención. Ya vamos a hablar un poco más adelante de esto. Bien, la identificación del delito, el lavado de activos, según Cano 2004, dice que es un mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera, y cuyo fin es vincularlo como legítimo dentro del sistema económico del país. Entonces, dentro de esta política también está inmersa el lavado de activos como tal. Tomen en cuenta que nosotros manejamos una moneda dura, que es el dólar, y por su misma aplicación, entonces, los mecanismos de lavado de activos se pueden dar dentro de esta política y dentro de ese sistema económico en los siguientes aspectos. El pitufeo. El pitufeo es contratar a varias personas a que realicen depósitos a cambio de un porcentaje de ellos. Entonces, si alguien tiene 3 cuentas, por ahí podría ser la temática de lavado de activos. También se contrata a personas con identidades falsas, con documentos y falsedades, y se prestan como testaferros para cometer este tipo de delitos, haciendo transacciones que de pronto con el suficiente capital puedan identificar el tema del lavado de activos. También el uso de cuentas de ahorro y corrientes. O sea, llama la atención que en cuentas inmovilizadas prácticamente se depositen grandes cantidades de dinero. O sea, ¿cómo así? O en su defecto, dejar inmovilizadas las cuentas en las cooperativas y no utilizarlas. Eso también llama la atención. Entonces, todo esto permite evidenciar el tema del lavado de activos. Otra temática que se ve dentro y reflejado dentro del sistema es la utilización de las tarjetas de crédito, ¿sí? Trato de adquirir bienes y servicios y me endeudo al tope de las tarjetas de crédito y después de un cierto periodo pago su totalidad. También hay que hacer seguimiento a ese tipo de clientes. Y conjuntamente con esto las transferencias electrónicas que tienen que ver directamente dentro del sistema dentro del sistema financiero nacional. Obviamente, si te transfieren una cantidad de dinero, hay que observar la frecuencia
y hay que observar los movimientos que realiza esa persona. Otro tipo que también se ha evidenciado es el pago de préstamos. ¿Cómo así yo pago un préstamo que en un corto plazo? ¿Cómo puedo yo pagar? Uno que me llamaba la atención era el comprar billetes de lotería, es decir, a las personas que se sacaron la lotería, pagarles un valor adicional y comprarles el billete de lotería. También es parte del lavado de activos. Todo ese conjunto se puede dar dentro del sistema financiero nacional. Bien, estas observaciones obviamente son auditorías que han realizado colegas y amigos. Obviamente por situación de ética y confidencialidad no voy a dar ni el nombre de la cooperativa ni el nombre de la persona que se identificó. Ahí aparece por ejemplo, una observación en donde habla de que las solicitudes no presentan información completa, no se selecciona el tipo de estado civil del socio, no se selecciona la actividad económica del trabajo, de su cónyuge, no se selecciona el tipo de vivienda en la que reside el socio. También se mantienen faltantes en las solicitudes del socio y de los garantes de las firmas. Estos son auditorías que se han realizado en este tipo de economía. Otra observación, se mantienen archivos de crédito que obviamente no tienen la documentación completa para la entrega de préstamos. Ahí es una observación muy grave esta. Otra y última, el conceder créditos con una calificación dentro del sistema de una cooperativa que tenga una calificación negativa o que esté dentro de la central de riesgos como tal. Esos son los hallazgos. En la parte de finanzas comunales, de cajas comunales, lo que se identifica directamente que es que no existe un control y las tasas de interés oscilan entre el 2% mensual, no anual, ¿sí? Es mensual. Para eso, nosotros lo que diseñamos es un proceso preventivo del lavado de activos. Digo nosotros porque es un conjunto de profesionales que trabajamos en esta temática, que hemos identificado, aparte de esa normativa que bien la maneja la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hemos identificado 4 procesos: el gobierno corporativo, la parte del manual de procedimientos, la debida diligencia que sí menciona el manual como tal, y el tema de capacitación en todos los niveles, a los funcionarios antiguos, a los funcionarios nuevos a manera de inducción. Y eso es lo que directamente se establece como una fuente de control efectiva. En ese sentido, entonces, ¿cuáles son los desafíos a futuro? La ley tiene criterios establecidos como son la capacidad creativa para redistribuir la riqueza generada por sus propias empresas, como la cooperación, la solidaridad, la reciprocidad, pero se han establecido valores dentro de las organizaciones como la honestidad, ética y el trabajo de equipo para el manejo de esta organización productiva. Como les dije, ya se habla de la empresa de economía popular y solidaria como tal. No se identifica un desarrollo socioeconómico porque el empleo generado no tiene una garantía de sostenibilidad. Esto sucede en las poblaciones rurales y urbanas. Aquí hablamos de asociaciones creadas, cooperativas creadas, pero no son son netamente de emprendimiento de subsistencia, ¿sí? Y no son sostenibles. Y el proporcionar crédito no se convierte en una garantía. Ya se demostró que las tasas de interés son altas para que el modelo de economía popular y solidaria se mantenga, se adecue al sistema que se pretende. Finalmente, recordarles que este texto está en la biblioteca y ustedes lo pueden bajar de esa página web. Muchas gracias.